desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz, Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida. Buenas tardes amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica, aquí en Radio Latina, en la amplitud modulada 990, muchas gracias por escucharnos en nuestro horario habitual todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, aquí como siempre enfocando temas de interés para todos ustedes. Y el día de hoy tenemos ya a una conocida de ustedes que ya ha sido invitada en otra oportunidad como expositora y también como panelista. Se trata de la doctora Liliana Calderón Jacinto. Ella es abogada asociada senior, líder del área penal del estudio CMS Grau Abogados, y es abogada por la Universidad Católica del Perú, Master también of Laws in Cooperative Law. Así que la tenemos con nosotros para tratar un tema muy interesante relativo a los abogados y contadores como sujetos obligados en el delito de lavado de activos. Pero vamos a darle también la bienvenida a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, pero también tenemos como panelistas, como siempre, aquí el día de hoy, como todas las semanas en la mesa, en nuestra plataforma, al licenciado Enrique Ledesma Azaña y también a François Rojas Enostroza, y gracias también al ingeniero Santos Quintín Mantías Sandoval. Doctora Clara Carnero, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Muy buenas tardes. Bueno, hoy, como dice Ángel, tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros anteriormente, que es la doctora Liliana Calderón, que es una experta en estos temas y que tenemos el gusto de tenerla esta tarde para que nos ilustre sobre la resolución 789 de la SBS, en que que significa prácticamente una norma sectorial para los abogados y los contadores y que ha removido un poco el ambiente de los contadores y de los abogados y les ha causado una honda preocupación. Entonces vamos a tratar este tema. ¿Cómo está, doctora Liliana? Buenas tardes. Doctora Clara, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Encantada de estar aquí. Bien, muy bien. Entonces, para ir ya al tema, ¿cuáles son sus apreciaciones respecto a esta resolución SBS 789 que ha salido expedida el 3 de marzo del 2018 y que en una disposición complementaria y final número 4 justamente es que señala cuáles son, es decir, ratifica que son sujetos obligados los abogados y contadores como estaba ya en el decreto legislativo 1249 expedido hace 2 años atrás, pero además de eso lo que precisa es cuáles serían estas funciones que realizarían los sujetos abogados y contadores únicamente, dice la resolución. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente yo creo que es una disposición que nos coloca en una valla muy alta a los abogados, a los que somos abogados, a los contadores, ¿no? Porque nos están colocando en la posición de tener que implementar obligatoriamente un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe que la implementación de un sistema implica mecanismos de control previos, verificación y un control posterior, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para aquellos estudios de abogados corporativos, grandes, podrá resultar un poco más
sencillos, y utilizo el término sencillos con mucha cautela, implementar estos controles, estos mecanismos de seguridad. Pero de pronto para un estudio un poco más pequeño o más, digamos, tipo boutique, pudiera resultar más complicado, ¿no? Porque definitivamente va a importa la implementación de este mecanismo, de este sistema de prevención, importa todo un sistema de prevención que queda duda cada vez costoso, ¿verdad? Y que además va a implicar que se tengan que seguir determinados parámetros, ¿no? Entonces yo creo que es bastante ambicioso esta disposición. Bueno, yo escuché en el Colegio de Abogados inicialmente se ha dado una capacitación en la que han sido invitados algunas personas para tratar este tema. Se ha tratado de manera muy general, pero lo que yo veo es que todavía no se hace un análisis que en mi concepto se debe realizar para precisar realmente quiénes serían los abogados y los contadores sujetos obligados. Porque, de acuerdo al decreto legislativo 1249 que se ratifica con esta resolución 789, existirían 5 condiciones para que un abogado y un contador sea un sujeto obligado. Entre esas 5 condiciones es que el abogado o el contador actúe de manera independiente, dice la norma, o en sociedad. Esa es una primera condición. La segunda condición sería que el abogado o contador lo haga a cuenta y nombre de un tercero, ¿no? Primero, ¿cuál es el significado de manera independiente o en sociedad? ¿Cuál es el significado de que actúe de manera a cuenta y nombre de un tercero? También que lo realice de manera habitual, cómo estaría definida esta habitualidad. Cuarto, el tipo de actividades, es decir, que el abogado y el contador no es abogado, no es sujeto obligado por ser abogado y por ser contador, sino en la medida de la función que realiza, ¿no? Y por último, que no esté sujeta al secreto profesional. O sea, lo que yo no he visto todavía es un análisis de cada una de esas 5 condiciones, que en mi concepto se deben dar las 5 a la vez para que ese abogado y ese contador sean sujeto obligado. Y me pareció entender, o por lo menos los abogados que estuvieron en el Colegio de Abogados en esa oportunidad en la que yo estuve también, se han mostrado muy preocupados porque ellos han entendido que es de manera independiente, o sea, que si cumples cualquiera de las condiciones que están en ese decreto legislativo 1249 ratificado con la 789, serías tú un sujeto obligado. ¿Qué opina al respecto, doctora Liliana? Sí, no, yo considero que no. Yo más bien estoy por la línea de lo que usted acaba de comentar, ¿no? O sea, sin duda alguna se tienen que cumplir esas 5 condiciones. ¿Y esto por qué? Por un principio básico, ¿no? Una suerte de interpretación restrictiva de la norma, porque le estamos entregando al contador y al abogado la condición de sujeto obligado. Es decir, va a tener una responsabilidad importantísima frente a la unidad de inteligencia financiera para reportar las operaciones sospechosas que se puedan devenir de estas obligaciones o funciones que cumple. Entonces, en esa línea la interpretación tiene que ser restrictiva y, en mi opinión, se tienen que cumplir esas 5 condiciones. Perfecto, yo creo que sí. Hay otro abogado con el cual hemos conversado también, que es el doctor José Arbulú, que también piensa lo mismo, ¿no? Piensa lo mismo, y que no es como algunos abogados lo estarían interpretando. Es más, en la norma, cuando menciona la 1249, por ejemplo, lo que dice es los abogados y contadores públicos colegiados de manera independiente o en sociedad, coma, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero por cuenta de este, coma, de manera habitual, coma, las siguientes actividades, coma, ¿no? Y que no estén sujetos al secreto profesional. Es decir, no hay un o, ¿no? Exacto. No hay un o entre uno y otro y otra condición, no hay un o, como por ejemplo, a ver, robo agravado en el Código Penal. Cuando tú cometes un robo agravado dice, cuando tú lo realizas en una casa habitada, es una condición independiente, porque dice, o en un lugar desolado,
o con 2 o más personas, o utilizando un arma. Entonces, en ese caso, es cualquiera de ellas. Exacto. Porque estás tú utilizando ahí, ¿no?, un término que te permite decir que es Una u otra. una u otra, ¿no es cierto? Pero que en este caso se deberían cumplir, digamos, las 5 condiciones. O sea, acá es I más bien, I. Claro, sería más o menos así, Claro, ¿no? I. Claro que sí. Ahora, para que los abogados y los contadores que en este momento nos están escuchando, ¿qué significaría estar actuando de manera independiente o en sociedad? Exacto. Yo creo que esto más bien alude a los 2 modelos que comúnmente nosotros podemos identificar en el mercado, ¿no? Aquellos abogados que trabajan de forma independiente, solos, que llevan sus casos de forma única, independiente. Es decir, lo que emiten recibos por honorarios profesionales. Exacto, y trabajan de pronto solos o con el apoyo de un asistente, un practicante, quizá. Claro. Y más bien la figura de la sociedad, entendería abogados. yo que está pensada para los tradicionales modelos de negocios como estudios de abogados, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos toda Hay una... abogados Pérez, Gómez y Jiménez asociados. por Exacto, ejemplo. ¿no? Tenemos la figura del estudio, como les decía, corporativo, que es el full service, el que tiene todas las áreas del derecho, o de pronto la boutique, ¿no? Que se dedica de pronto a ver transacciones inmobiliarias, ¿no? O que es una boutique corporativa, o una boutique penal, etcétera, ¿no? Pero la figura de la sociedad, yo entiendo que la norma más bien la apunta a decir al agrupamiento, al grupo de abogados que se asocien para formar un estudio de abogados, ¿no? O de contadores, ¿no? Estudio de abogados. O de contadores, ¿no? Bien. Y ejercicio profesional independiente. Bien, individual. a ver, podría ser, por ejemplo, actuar en sociedad para nosotros, los notarios que vemos todos los días las constituciones de empresa, para nosotros significaría, por ejemplo, actuar en sociedad cuando una persona, por ejemplo, nos lleva a una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una SAC, una sociedad civil, Exacto. ¿no? Sin embargo, las EIRL no vendrían a ser para nosotros una sociedad, Exacto. porque tú no estarías asociado con nadie, en todo caso estarías asociado contigo mismo. Es una EIRL, inclusive no está en el término de la Ley General de Sociedades, donde se encuentran inclusive las sociedades civiles y las sociedades en comandita, ¿no?, que ya prácticamente ni se utilizan, porque Exacto. ahora lo que se utilizan son las sociedades de responsabilidades limitadas y las SAC, que son las vedettes de la Ley General de Sociedades, ¿no? Son las vedettes, o sea, todo el mundo quiere tener una SAC, ¿no? Y es, digamos, el modelo más utilizado de empresas actualmente. Entonces, conversábamos acá con el que fue presidente y casi fundador de Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Carlos Hamann, cuando recién sale la norma, la 1249, y estábamos justamente analizando este término en sociedad. Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasaría si la persona trabaja, realiza todo este tipo de actividades, cumple todas las condiciones, pero es una EIRL? ¿Estaría dentro de la norma o no estaría dentro de la norma? Y me dice, sí, pues que no nos escuchen, porque entonces todo el mundo va a crear una empresa, una EIRL, y de esa manera puedas eludir de alguna forma el cumplimiento de una norma como sujeto obligado. Salvo que, pero eso sería referido solamente al tema del abogado y el contador. Pero un economista, un administrador con IRL está fuera totalmente, ¿es clarísimo o no? Sí, pero ese es... No, pero... Ese es otro término. Bueno, ahora, al respecto, claro, y el tema es curioso, ¿no, doctora? Porque si nosotros asumimos que es una interpretación restrictiva, deberíamos decir claramente que la figura de la EIRL no se ajusta a ninguno de estos 2 términos, ¿no? Y habría quedado fuera de esta normativa. Pero claramente el espíritu de la norma era comprender a todos ellos, pero claro, no han tenido la tingencia de tomar nota de esto. Ellos hacen una precisión en la 789. Cuando hacen esa precisión y mencionan, y los que actúan en sociedad, mire lo que dicen, mire lo que señala, y los que actúan en sociedad, ahí viene la precisión, cuando trabajan
o prestan sus servicios profesionales como tales a través de una persona jurídica constituida bajo la forma societaria de sociedad civil, ordinaria o responsabilidad limitada, o bajo otra forma societaria, que tampoco señala la IRL, siempre que el objeto social sea la prestación de servicios jurídicos legales y o contables, entendiéndose como persona jurídica profesional, ¿no? En ningún caso esta persona jurídica profesional es sujeto obligado. O sea, digamos, el estudio de abogados como estudio de abogados no es un sujeto obligado. El sujeto obligado es el abogado. Ahora, para mí, ¿cuál es la aclaración? ¿Cómo yo tendría que interpretar si actúo de manera independiente o en sociedad y después se hace esta precisión de la norma? Quiere decir, en sociedad, ok, sí, al hacerme la precisión en sociedad significa que no es que tú seas sujeto obligado porque tú constituiste esta sociedad y eres el titular de la sociedad como abogado o como contador, sino que tú eres el titular de la sociedad juntamente con otro abogado o con otro contador, pero además trabajas ejerciendo este tipo de actividad. O sea, que si fueses tú el titular de la empresa, no es que seas el sujeto obligado, no, sino, y entonces hace la precisión la exacto. norma. Claro, no es por la condición de haber constituido la sociedad. Exacto, Así es. sino es porque además cumples con los otros requisitos, que realizas determinadas operaciones, lo haces de forma habitual, y no violas el secreto profesional. Es decir, es por las otras condiciones que están en la norma, no por el solo hecho de haber constituido la sociedad, porque pudiera ser que sean socios, ¿no?, fundadores del estudio, por ejemplo, pero no tengan absolutamente nada que ver con, por ejemplo, compra y venta de bienes inmuebles. Claro. ¿No? Que se dediquen, por ejemplo, al derecho aduanero, Otro rubro. comercio exterior, Así es. totalmente distinto a lo que la norma señala. Ahora puedes... Exactamente. Exactamente lo dice, exactamente. Bien, entonces, tenemos más o menos definido lo que podría ser actuar de manera independiente o en sociedad. La habitualidad. ¿Cómo se definiría la habitualidad? Según el doctor José Arbulú, que ha escrito ya 4 libros sobre este tema de lavado de activos, él mencionó en alguna oportunidad, con lo que yo no estoy de acuerdo, es que la habitualidad la debe definir el propio sujeto obligado. Pero si el propio sujeto obligado lo define, entonces tendríamos pues unas habitualidades distintas, de una manera pues que podría ser que no guarden relación con las actividades que realizan los mismos abogados cumpliendo estas 5 condiciones. Yo, por el contrario, pienso que la habitualidad la tendría que definir el organismo supervisor, en este caso el colegio de abogados o el colegio de contadores. O sea, tú ya calificaste como sujeto obligado porque cumple las 5 condiciones y eres habitual si es que realizas tantas operaciones al mes, por ejemplo, de compras-ventas o de constitución de empresas o lo que sea. ¿Crees que debería ser así? Sí, yo también coincido con usted en el sentido de que no podría ser el sujeto obligado el que define la habitualidad, porque puede resultar ser una respuesta engañosa, ¿no? No pudiera estar revelando realmente lo que implicaría la habitualidad. Pero por otro lado, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ese sujeto obligado realiza una operación, una única operación, o 2 operaciones ya al año, pero son operaciones de tal envergadura que sí ameritarían una atención importante en esas operaciones? Por ejemplo, a otro sujeto obligado que realice 5, 10 o hasta 20 operaciones al mes, pero sean operaciones insignificantes como para que el organismo regulador o en todo caso la unidad de inteligencia financiera ponga su atención. Entonces yo creo que para evitar justamente esas incoherencias o de pronto esas subidas y bajadas, debe haber un parámetro establecido por el organismo regulador. Correcto, y eso es algo importantísimo, Claro, ¿no? Importantísimo, clarísimo. Además, si fuera solamente el sujeto obligado el que pone su norma, va a ser heterogénea. Exacto. Un poco arbitraria, ¿no? Dice la autora, puede subir y bajar a cualquier momento. Mejor alguien que lo regule, lo establezca, que es, como dice la autora Carnero, el organismo superior que ellos tienen, ¿no?
Perfecto, me queda claro. Además, en cuanto se refiere al secreto profesional, acá en la misma resolución SBS ya te precisan que esas actividades que va a realizar el abogado y el contador no se encuentran sujetas al secreto profesional. O sea, te están diciendo de ninguna manera tú puedes tratar de protegerte bajo el secreto profesional cuando realices una de estas actividades. O sea que eso queda claro, por lo menos en esta norma, en cuanto a eso se refiere, ¿no? Pero hay otro término que a mí me parece muy importante y es por el cual yo creo que se puede reducir la cantidad de sujetos obligados, abogados y contadores, realmente a un mínimo de abogados y contadores como sujetos obligados. Y es la condición de actuar a cuenta y nombre de un tercero. Para nosotros, los abogados y también los notarios, cuando una persona se acerca a nuestro oficio notarial, dice, yo vengo y voy a actuar por la doctora Liliana Calderón. Muy bien, pues, ¿dónde está tu poder? O sea, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu mandato o representación para que tú actúes a nombre y cuenta de la doctora Liliana Calderón? Entonces, si esto es así, si es que tú tienes que actuar a través de mandato o representación o a través de un poder, yo creo que los abogados y contadores sujetos obligados se reducirían al mínimo. Exacto. Lo que pasa es que yo entiendo que la norma lo que quiere justamente es revelar quién es la persona que está atrás, ¿no? O sea, ¿por qué no actúa esa persona por cuenta propia? ¿No? ¿Por qué tiene la necesidad de buscar a un tercero, sea abogado o contador, para que realice esa operación? Es lo primero que me llama la atención de la norma, ¿no? Pero lo otro que me llama la atención, ¿no? Y obviamente bajo el mismo criterio de la interpretación restrictiva, es qué pasa con aquellos más allá del poder, ¿no? Más allá de la existencia de este poder. Es decir, yo no tengo el poder, bueno, actúo por cuenta propia, etcétera. Pero no siempre los abogados o los contadores actuamos con un poder, ¿o no? Bajo la condición de ser apoderados de nuestro cliente, ¿no? Podemos incluso ir con el cliente y acompañar al cliente en la operación. Entonces, si asumimos ese criterio de interpretación restrictiva, ese supuesto o ese grupo quedaría excluido de la norma. Pero también podría ser que a través de esa figura, ¿no es cierto?, se puedan filtrar estas operaciones sospechosas, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, mejor evito la constitución de un poder, mejor no te doy poder. Y así salimos un poco del espectro de la norma. No sé si me... Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. Salimos, digamos que le damos otro giro y nos saltamos la norma, ¿no? Evitamos que la norma nos contemple. Claro, lo que pasa es que ahí tendría que probarse un poco más difícil de que ese abogado y ese contador actuó realmente en nombre y representación de esa persona. Es decir, como dicen los españoles, que estos abogados y contadores en realidad son aquellos que conciben, asesoran y realizan estos actos. Son los que conciben, asesoran y lo realizan. O sea, no es cualquier abogado y no es cualquier contador. Claro. O cualquier estudio. Claro, o sea, es una persona... acompañan en el asesoramiento completo de la operación. Exactamente, ¿no? Que es una persona, digamos, muy hábil, muy inteligente, que le dice inclusive a ese cliente, oye, hazlo de esta manera. Él está concibiendo qué esquema es el que él tiene que realizar para eludir un determinado control. Él concibe esa estructura, él lo asesora en esa estructura o en esa compañía o en esa empresa que tiene que realizar, ¿no? Que tiene que hacer, que tiene que efectuar, y además él mismo lo realiza. Es el que concibe, asesora y realiza a cuenta de un tercero, ¿no? A ver, eso es una precisión muy especialísima a la que están llegando ustedes ahora, en este momento. Eso, yo añado una preguntita, y ese abogado que hace lo que dice la doctora Carmena, desde la conceptualización a la ejecución, al resultado total de lo que planificó, ¿está haciendo en ese instante o en ese momento función de abogado o de otra cosa ya?
de apoderado, por ejemplo, yo creo o que de asesor gerencial, o de ejecutor, o de gestor. ¿Qué está haciendo? Yo creo que ¿Hace la labor de abogado? Yo creo que ahí la línea es bien delgada, ¿no? Porque, digamos, tú como cliente, Se presta, yo me ¿no? pongo del otro lado, ¿no? Los clientes vienen y te buscan con un problema, con una situación, y buscan o tratan de encontrar una solución a ese problema o a esa situación. Entonces uno como abogado plantea las diferentes posibilidades que pueden existir para atacar ese problema, ¿no? Y siempre el cliente será la persona que determine cuál es la solución con la que se queda. Pero si uno cruza más allá de esa barrera, de ese límite, y le dice más bien, en lugar de hacer esto, hagamos esto y de esta manera, o si tiene la autonomía suficiente, ya casi hasta para decidir lo que se tenga que hacer, sin consultar con el cliente, yo creo que ya hay ya hay una transgresión, creo que de esa línea, y se convierte en algo muy peculiar, ¿no? Claro. Digamos, un análisis bastante delicado por hacer, ¿no? Porque ya no solo estás tú asesorando, sino estás ya tomando las decisiones por el cliente. O sea, finalmente se están mimetizando de tal manera que no puedas ya distinguir entre la función del abogado y del cliente, ¿no? Así es. Hay una consulta que han hecho un grupo de abogados últimamente a Unidad de Inteligencia Financiera, que sí te responde a las consultas, sí te responde. Y en esas interrogantes está justamente el tema de las 5 condiciones, ¿no? ¿Tenemos que cumplir las 5 condiciones? ¿Trabajamos en un estudio de abogados? ¿Somos nosotros sujetos obligados? ¿O es sujeto obligado el estudio de abogados? Ahora con esta norma ya está clarísimo que es cada abogado y no el digamos, la sociedad o la empresa, ¿no? La sociedad o la empresa. ¿Qué significa que yo tenga que actuar en nombre y representación de un tercero? También es una de las preguntas que se le ha hecho a Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, si me dices que yo no tengo que tener manual y no tengo que tener código de conducta, bueno, código de conducta, en fin. Si me dice que yo no tengo que tener manual, pero yo tengo que tener políticas y procedimientos, ¿dónde pongo las políticas y procedimientos? ¿No tendría que plantearlas justamente en un manual? ¿Cuál es el documento más propicio para consignar las políticas y procedimientos? Porque acá lo que te dice la 789 es que tú tienes que tener políticas y procedimientos, pero a la vez te dice, no estás obligado a tener un manual, ni un código de conducta. Un contrasentido. Pero claro. Porque si no, ¿cómo lo haces exigible? Exactamente. Si no está escrito y no lo entregas y no hay una constancia de entrega, después ¿cómo lo puedes hacer exigible? Simplemente es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Buenos deseos y nada más. Sí, ahí creo que hay para mí, ¿no? Una falta de redacción técnica clarísima, ¿no? Porque confunden los términos, ¿no? Y a veces, he visto muchas veces que legislan y ponen lo primero que se le ocurre, ¿no? No hay manual. Pero si no hay manual, entonces, como dice la doctora, ¿y el procedimiento dónde lo pongo? En política sí, porque podría ser un lineamiento general de política. Es un documento que no necesariamente es en un manual, una política es aparte, ¿no? Entonces, hay políticas, hay objetivos, hay finalidades, hay visión, hay misión. Entonces, todo también es una terminología técnica de la administración. Entonces, cuando ellos redactan, hay ciertos hierros que hay que corregir. Pero claro, bien dice, ¿y dónde pone? Pues si dicen que no debe tener manual, ¿dónde pongo yo mis procedimientos? Eso es clarísimo, un manual de procedimientos sí es clarísimo, eso encaja. Bueno, vamos a esperar, sí. Vamos a esperar la respuesta de Unidad de Inteligencia Financiera para volver a juntarnos, ¿no? Y analizar la respuesta que ha dado Unidad de Inteligencia Financiera a todas estas preguntas, pero mientras vamos a tanto... hacer una pausa en este interesantísimo enfoque de nuestra invitada especial, la doctora Liliana Calderón Jacinto, complementada también con las opiniones de nuestra directora general, la notaria Clara Carnero Ávalo, y también, por supuesto, con el aporte y la participación de nuestro panelista principal, el licenciado Enrique Ledesma Azaña, sobre este interesantísimo tema que es de mucha actualidad, como es el tema de los abogados y contadores como sujetos obligados en el delito de lavado de activos, uno de los más grandes flagelos que azota a nuestro país. Vamos a retornar. Orgulloso de ser peruano, hijo de
países del Perú y el Taller Horizonte. Andrés, Lucho, Calondi, Micheli y Marilú Medel. Son colores de mi patria, color nube y color sangre, rojo ardiente, sol poniente, blanco espuma, flor de luna. Son colores de mi patria, rojo y blanco. La costa tiene a los mares y la industria en las ciudades. La sierra siempre en los campos, la semilla del futuro. La selva nos da madera, el petróleo y más riqueza. Rojo y blanco es mi Perú, rojo y blanco de mis amores. Hagamos todo sin temores, una patria sin cadenas. Rojo y blanco es mi Perú, rojo y blanco de alma pura. Peruanos de sangre inca, de alas libres como el cóndor. Rojo y blanco, mi corazón y mi bandera. Rojo y blanco, como el fuego y la nobleza. Bien, estamos retornando a Por la Seguridad Jurídica con la doctora invitada especial el día de hoy, Liliana Calderón, enfocando el interesante tema de actualidad, los abogados y contadores como sujetos obligados en la prevención del delito de lavado de activos, por supuesto con nuestra directora general también aquí, la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima, y con nuestro panelista titular, el licenciado Enrique Ledesma Azaña. Doctora Carnero. Doctora Liliana Calderón, estimada doctora, acá en esta disposición complementaria y final cuarta, donde se señala la precisión de los sujetos obligados y contadores, de qué es lo que únicamente deberían realizar, mencionan una serie de debidas diligencias en el conocimiento del cliente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, lo que nos hacen es establecer un parámetro, ¿no? Un due diligence para conocer al cliente. O sea, nos dicen, ¿cómo conoces tú a tu cliente o a tus proveedores? Bueno, para empezar tienes que identificarlo puntualmente en cada operación, ¿no? Y esa identificación, digamos, el concepto es muy amplio, ¿no? Pero yo creería que deberíamos sujetarnos a aquellos medios públicos, ¿no? Por ejemplo, conocer si efectivamente es una persona que tiene un registro, ¿no? Como un RUC, por ejemplo, ¿no? Si tiene si está debidamente, si fuera una persona jurídica, debidamente constituida, un domicilio fijo. De pronto verificar si es que no ha tenido algún tipo de antecedente que nos llame la atención para poder asumirlo como cliente, ¿no? Para poder tomarlo como cliente. También nos dice que se tenga que solicitar otra información relacionada que nos permita conocer, digamos, en general al cliente, ¿no? Y otra documentación. Pero esos son criterios muy amplios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que los antecedentes judiciales y los antecedentes penales no son públicos, ¿no? Porque eso solamente lo puede solicitar la persona a quien le corresponde, el titular de Y además esos ya ahí te antecedentes. enfrentas con los datos personales, ¿no? Exacto. La restricción de los datos personales. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, el campo de averiguación se restringe, ¿no? Y solamente se podría restringir a aquella información o aquellos medios públicos, de público conocimiento. Todos los registros, por ejemplo, registros públicos, lo que yo puedo obtener en la SUNAT, lo que de pronto puedo obtener por alguna información pública, alguna noticia que pueda conocer del cliente, ¿no? Por ejemplo, de repente es una persona que, si bien no ha sido condenada por lavado de activos o, no sé, corrupción de funcionarios, tiene algún antecedente importante de connotación pública que yo, qué duda cabe, tengo que tomarlo en cuenta para analizarlo. Voy a detenerme ahí porque en eso de funcionario público siempre me llamó la atención, por ejemplo, que las personas expuestas políticamente tengan una definición en una norma, tengan otra definición en otra norma. Por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, cuando a las entidades financieras se les exigía que en el declaración jurada anexo 5 coloquen si la persona era un PEP o no era un PEP, le ponían si era un PEP o si había sido un PEP desde 5 años atrás. Y para nosotros los notarios nos ponían 2 años atrás. O sea,
cuál era la lógica para un sujeto obligado a pedirle con 5 años, ¿no?, la condición de 5 años, y para el notario pedirle la condición de 2 años. Luego esto se unificó a través de una sola norma en la que se menciona cuáles son los PEP. Me llama la atención, por ejemplo, que en el reglamento de la ley 27693, que es la 020, en las definiciones, siendo el PEP un elemento tan importante del sistema de lavado de activos, porque es donde se ha llegado a comprobar que se cometen mayor cantidad de delitos, en la corrupción de los funcionarios públicos, no se defina un PEP. Por ejemplo, en la 789 está definido el PEP, ¿no? Dice lo que es un PEP. Pero además, en la definición del PEP, te hacen una definición que además te deja un poco... confundido. Sí, te deja un poco confundido, porque en esa definición, por ejemplo, solamente para dar lectura de lo que viene a ser el PEP, porque es interesante ver cómo defines al PEP. Se define al PEP y se dice que el PEP es, acá está la definición del PEP, vamos a ver cuál es la definición del PEP. El PEP es, a ver, acá lo tenemos. Es personas expuestas políticamente. Son las personas, señala esta norma, y la norma especial sobre los PEP, porque hay una norma especial que en este momento no recuerdo el número. Dice, las personas expuestas políticamente son las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o hayan cumplido en los últimos 5 años funciones públicas destacadas. Primero, funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero. Y aquí viene la parte más interesante. Y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución, o sea, cuyas circunstancias financieras. Y yo cómo sé cuál es el de estos sujetos, de estos PEP, cuál es el que tiene circunstancias financieras que puedan ser de interés público. No, y además que esa información está protegida por el secreto bancario, ¿no? Digamos, hay cierta parte de la información económica de una persona que está protegida, resguardada por el secreto bancario. Entonces, para poder apuntar eso significaría que públicamente se ha tenido que develar algo que nos llame la atención. Pero si no, ¿cómo podríamos conocer cuál es esa... Con signos exteriores de riqueza, a lo mejor. Pero eso es muy claro. relativo, ¿no? Y mire, y sin embargo, doctora, han ido a hacer visitas a algunos notarios ya para ver cómo están con el sistema de prevención, y le pusieron una observación a un notario porque en la declaración jurada de anexo 5 habían encontrado que había una persona que para ellos era un PEP y no lo habían puesto como PEP, y era una persona que, según la persona que fue a hacer la visita, se había lanzado como candidato a congresista. Y solamente que fuese, pues, anteriormente hubiese sido un congresista, tendría que estar, más o menos, podría estar dentro... Claro, podría más o menos estar en el rango de la norma. Podríamos estar en el rango de la norma. Sin embargo, en esta norma específica que sale de los PEP, dice... menciona los posibles cargos que podrían estar dentro de los PEP, y entre los cuales se menciona a los congresistas, a los ministros de Estado, a los que ejercen de presidentes en las diferentes instituciones públicas, a los jueces, a los fiscales, a los militares, ¿no?, a los generales, a los coroneles. Se menciona también a aquellos que creen un partido político, ¿no?, los que estén dentro del comité de ese partido político, en fin. Entonces, a ver, yo entiendo que si la definición del PEP es que sea una persona que haya cumplido funciones públicas destacadas,
y pues de repente el que está formando ese partido político no tiene ninguna función pública destacada. Claramente no. ¿No? Sino porque recién está formando un partido político. Entonces tendría que estar incluido dentro de la norma en tanto y en cuanto forme un partido político y haya tenido una función pública destacada. O sea, te la ponen difícil realmente, ¿no? Es bien complicado. Es bien complejo. Es bien complejo el tema, ¿no? Porque ¿cómo puedes encajar, por ejemplo, a esta persona que ni siquiera llegó a tener un cargo público? Así es. ¿No? O ni siquiera, de pronto, ni siquiera llega a inscribir su movimiento, ¿no? Como acaba de suceder con una persona pública que estaba intentando, entiendo, Enrique inscribir su Cornejo, movimiento, que lo han volado. y ya lo han No descartado, exacto. Entonces, esa persona ni siquiera ha ocupado un cargo, bueno, en el pasado sí, pero supongamos que no lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Es Uno bien nuevo. complejo el tema, ¿no? Sí, es complejo. Muchos requisitos ahí hay para cumplir o por cumplir, pero no tienes la información para ejecutarlo. Claro, en realidad son normas Un poco de ambigüedad también, ¿no? muy complejas, son Ambigua. normas muy complejas, sí, muchas son muy ambiguas, no puedes determinarlo bien. Bueno, en todo caso, aquellos abogados y contadores que efectivamente tengan que ser sujetos obligados porque cumplen con estas 5 condiciones que menciona el decreto legislativo 1249, el 789, la resolución prácticamente que vendría a ser la norma sectorial, tendría que tener el conocimiento debido del cliente, para lo cual significa lo que nosotros llamaríamos en el derecho pedirle sus generales de ley, ¿no? Nombre, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, estado civil, agregado a ello el correo electrónico, el teléfono. No le piden señas y características porque hay otros sujetos obligados que le piden señas y características físicas. Es decir, que tú tendrías, en este caso no lo están pidiendo, pero sí, piden señas y características físicas a otros sujetos obligados, con lo cual tú tendrías que decir y mencionar ahí si era alto, si era muy bajito, si era visco, si le faltaba una mano, le faltaba un dedo, si tartamudea, no tartamudea, si tiene... Pero y además que eso te obliga a tener un registro especial para poder conservar toda esa información, ¿no? y además acceder a esa información cuando la autoridad te lo requiera, ¿no? Claro. Entonces todo un sistema. Claro. Otra de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, de esta norma, es que para el caso de las personas naturales, te exigen, dice, que el abogado o el contador esté convencido de que la persona que tome medidas razonables para verificar su identidad, de tal manera de que esté convencido que esa persona es el beneficiario final. Pero para las personas jurídicas no te pide que estés convencido que sea el beneficiario final, sino lo que te piden es que te diga cuál es el origen de los fondos. O sea, para las personas naturales solicitan, oye, tú estate convencido que es el beneficiario final. Para las personas jurídicas le solicitan, oye, dime cuál es el origen de los fondos. Con lo cual significaría además que ese abogado y ese contador tendría que tener un documento que se llame algo que se llame igual a lo que utilizan los otros sujetos obligados, que es declaración jurada anexo 5, para que ellos mismos declaren, ¿no? Que efectivamente es fulano de tal, que tiene tal número de documento de identidad, que efectivamente está casado, que él es el beneficiario final de esa operación, ¿no? Cuál es el origen de los fondos de esa operación, etcétera, y tener un documento que, además, un archivo especial que tendría que tener ese abogado y ese contador. Y lo otro que es un poco difícil es poder determinar ya en el régimen reforzado, porque le piden el régimen reforzado es cuando sea un PEP, ¿no es cierto? El régimen reforzado es cuando sea un PEP, y cuando sea un PEP tú tienes que poner mayor énfasis en tu diligencia, o sea, le tienes que poner mayor ojo, y para esto te dice que inclusive debes realizar visitas domiciliarias y te debes ir además te dice a recolectar información de las fuentes públicas. Recolectar información de las fuentes públicas, felizmente que no te la piden de las fuentes privadas, y que no hay, por ejemplo, en la norma, que lo han pedido a un colega en esta misma supervisión, ¿por qué no se fue a recolectar información a las fuentes públicas y privadas? Le dijo. Primero,
que no hay ninguna obligación en la norma para los notarios de recolectar información en las fuentes públicas y privadas. Si lo haces, bueno, está bien, estás actuando con mayor diligencia de lo que la norma te pide, pero irte a las fuentes privadas es gastar de tu propio peculio, porque una fuente privada no te va a dar una información gratis, y además, ahora cada vez está más restringida por el tema de los datos personales. Por ejemplo, si antes en Infocor cualquier persona podía ir y sacar una información para ver si una persona tenía determinadas deudas, ahora ya no es posible hacerlo. Exacto. O sea, tiene que ir la misma persona por el tema de la restricción de datos personales para solicitar esa información. Que yo le voy a pedir a la misma persona, anda a Infocor y tráeme toda una información de tu récord financiero. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo, o sea, te piden cosas que en realidad están fuera de cualquier contexto lógico. Exacto. Y además claro, y además que contradictorio que la persona natural, o respecto de una persona natural, tú tengas que tener el convencimiento de que es el beneficiario final, ¿no? Yo creo que es ya exigir algo más allá de la diligencia de vida, ¿no? Porque tu diligencia en todo caso es solicitar la información, consultar a esa persona, y si esa persona te dice, bueno, yo soy el beneficiario final, digo, hasta ahí debe llegar la diligencia, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer tú para convencerte? Y por otro lado, qué irónico que si a la persona jurídica le tengas que pedir o tengas que tú averiguar cuál es el origen de los fondos, ¿no? Cuando en realidad en cualquiera de los dos supuestos el origen de los fondos debería ser lo que marque, digamos, la pauta, ¿no? Exactamente. Porque es del origen de los fondos donde se parte, digamos, o donde parte el delito de lavado de activos. Claro, si el ¿no? fondo está previsto, si el es una fondo es hipoteca, el origen del fondo es ilícito, ya tenemos un indicio para imputar el lavado de activos, ¿no? Claro, sí, pues, en verdad hay una serie de incoherencias acá, y luego tenemos el tema también que te exijan que las personas, por ejemplo, si mantienen una participación igual o superior al 25% del capital social, que como lo sabes es un poco difícil, es decir, además saber cuál es el titular real, que no existe, todavía no existe el titular real, un registro de titulares reales en registros públicos. Unidad de Inteligencia Financiera está insistiendo con este tema para que efectivamente la policía, la fiscalía, el Poder Judicial tengan acceso a lo que podrían ser los titulares reales y que se registre realmente, porque ahora solamente lo saben quienes han conformado una empresa y tienen su libro de matrícula de acciones, quienes pueden ser los titulares reales, porque hay una transferencia de acciones, pero si no, simplemente no se conoce. Están quienes inicialmente conformaron y constituyeron una empresa. Claro, pero no son los que necesariamente van a ser los beneficiarios finales o los que necesariamente están realizando las operaciones en la actualidad, ¿no? Claro, por ejemplo, un sistema que utilizaba, si mal no recuerdo, Orellana, era, por ejemplo, crear una empresa, crear otra empresa, luego habían más o menos los mismos directores en una empresa y en la otra empresa, pero además lo que hacía era nombrar un directorio, cambiar el directorio de un tiempo a esa parte, cambiar el directorio, poner luego a un gerente general, después a un gerente financiero, y al final le daba un poder absoluto a un apoderado, que tenía más poderes que el directorio, que el gerente general y que todo el mundo. Exacto. Y que ese podría ser, en todo caso, el beneficiario final. Exacto. Exacto, porque hay varios mecanismos para poder eludir la norma, ¿no? Y te encuentras con esta figura irónica de que es el apoderado el que tiene más poder o más capacidad de decisión, exacto, que el propio directorio, efectivamente. Así es, entonces hacía una especie de enredo jurídico, digamos, para poder sacarle la vuelta a la ley. Exactamente. Bueno, y inclusive acá en lo que se llama el régimen reforzado menciona a los proveedores y no menciona a los contrapartes. Pero dice proveedores y clientes, pero clientes prácticamente vendrían a ser también las contrapartes, porque proveedores, a ver, son todos aquellos
que te dan un servicio dependiendo de la actividad que tú realizas, y contraparte son todos los demás. Entonces, exacto. y todos los demás también son clientes de él, de alguna manera, ¿no? O sea, es mi cliente en el sentido de que me provee el servicio, o es una contraparte en el sentido de que también me da un servicio, pero que no está, digamos que no es referida a mi propia actividad. Por ejemplo, oye, a quien le compro pasajes, ¿no? Entonces, al final te obliga a conocer a todos. Y es o sea, no solamente a quienes tú le brindas servicios, Claro. ¿no? Y además porque estos proveedores terminan siendo proveedores indirectos de tu cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, para realizar, me pongo en este caso, ¿no? Para realizar una compra-venta de un bien inmueble que esté localizado, no sé, fuera de Lima, yo tenga que realizar un viaje en avión, por ejemplo, ¿no? Entonces yo como cliente tengo que abonar los gastos, los viáticos de ese transporte, ¿no? Y ya tengo ahí la relación con un proveedor cliente y yo el abogado. Entonces al final efectivamente te obligas a también conocer al proveedor, porque indirectamente el cliente pudiera verse afectado por ese proveedor. O tú, abogado, tienes que hacer nuevamente este viaje, y es el cliente el que te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a comprar los pasajes, o yo me encargo de los viáticos, yo me encargo del hotel, y finalmente tú pudieras como abogado terminar siendo vinculado con estos proveedores, ¿no? O sea que al final vas a tener que obligatoriamente conocer a todos estos proveedores alrededor, ¿no? Sí, bueno, eso me hace recordar a un caso hablando de proveedores, doctora Liliana, me hace recordar un caso de un amigo, y este es un caso cercano. Era un proveedor, no era un proveedor, era un cliente. Él era más bien el proveedor, era su cliente. Él era el proveedor de ese cliente, le vendía llantas. Le vendía llantas y era el cliente modelo. Le compraba siempre una determinada cantidad de llantas todo el tiempo. Y después de cierto tiempo en que él se había portado, había, digamos, pedido esa cantidad de llantas mensualmente y había pagado puntualmente, en un determinado momento le dijo, dame toda tu mercadería, todo lo que tienes, te lo voy a comprar. Pero este vendedor no se preguntó por qué le compraba todas las llantas y cómo de la noche a la mañana él podía, digamos, salirse de una habitualidad para comprarle todas las llantas que le había pedido. Pero como era el cliente modelo, le da todas sus llantas y nunca le paga. Y cuando va a buscarlo, Desapareció. no existía, ni siquiera existía, nunca existió la dirección que le había dado, nunca existió absolutamente nada de los datos que le había brindado. O sea, se quedó, tuvo que cerrar su negocio y quebró, definitivamente. O sea, parte buena tiene la norma en que tú conozcas a tu cliente. Por supuesto. Parte buena tiene la norma en que tú efectivamente conozcas a tu cliente, o sea, sea un poco más diligente en el conocimiento de tu cliente, pero no al extremo en que te pidan todas estos datos que además guardan Encarece tu servicio, ¿eh? Claro, y encarecen gravemente. El estudio va a cobrar más caro. Efectivamente, porque implica mayor gasto, Recursos. mayores recursos en el conocimiento del cliente, y eso al final va a repercutir también en el servicio que nos brinde, ¿no? En los costos. Bueno, realmente el tiempo, como siempre, doctora, es tiránico el tiempo, ¿no? Realmente felicitaciones, doctora Liliana Calderón Jacinto, también por supuesto por las acotaciones de nuestra directora general, la notaria Clara Carrero, y también de nuestro panelista titular, don Enrique Ledesma.
sobre este tema tan brillante que realmente han expuesto ustedes el día de hoy, ¿no? En forma tan brillante, el tema de los precisión, abogados. Acá la doctora Doctores, Liliana Especificación técnica. Felicitaciones. Sí, mucha especificación técnica. Felicitaciones, realmente, y gracias a todos nuestros Nos radioescuchas. Nos tenemos que ir lamentablemente, doctoras, hasta el próximo sábado. Correcto. ¿No? Bueno, hasta el próximo sábado. Muchas gracias, doctora Liliana Calderón, por tenerla acá nuevamente. Y como le reitero, en el momento que tengamos esta respuesta de Unidad de Inteligencia Financiera, la invitaremos nuevamente para tratar... Compartir esa información. Sí, para Hay un compartir curso y tratar en eso. el que está participando, ¿lo puede anunciar? Sí, bueno, gracias. Hay un curso que está siendo organizado por la Asociación Civil Iter Criminis. Es una asociación civil de alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es mi casa, mi alma mater. Y me han invitado para dictar el tema de la terminación anticipada del 13 de julio. Y es un panel de verdad muy interesante. Así que, bueno, ¿Se puede inscribir invitados. todavía? Por supuesto que sí. ¿Algún Sí. teléfono? No tengo el teléfono como a la mano, referencia? pero de pronto lo puedo dejar para que lo podamos circular en las redes o, Perfecto. o en el siguiente programa. Correcto, Muy bien, muchas muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, Radio Escuchas. Gracias también a Hasta la François próxima. Rojas Enostroza, nuestro operador técnico en la vía nuclear. El día Y de nos troza, hay que ratificar su partida. Enostroza, que va. Muy bien, gracias a todos. Gracias, ingeniero Santos Quitic. No, son Enostroza, hay Enostroza. Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.